Segundo libro de Samuel, capítulo 18. 17, habíamos visto el consejo que le dio Aitofel a Absalón para matar a David y también el consejo que le dio Usai. ¿Quién era Aitofel? Aitofel era el consejero antiguo de David y según la escritura, cuando Aitofel hablaba, era como si Dios hablaba, pero no era Dios, pero así la gente consideraba. Es igual como nosotros también siempre pensábamos que cuando habla un hombre, un líder, Dios está hablando. Y habíamos llegado a la definición que un hombre cuando habla, si es que no es la palabra de Dios, si no está en la escritura, por más buena que sea su palabra, no puede llamarse palabra de Dios. Eso tenemos que entender. No sé, ¿cuál fue el consejo que le dio primeramente Aitofel a Absalón? Que se acueste con las concubinas de su papá. Ese fue el primer consejo. Y Absalón hizo para quedar aborrecible no solamente a David. Vamos a ver nosotros que a pesar de todos los pecados que hizo Absalón con David, David siempre tenía su corazón hacia su hijo, porque es su hijo. Y el padre ama a su hijo, haga lo que haga su hijo. Por más que su hijo sea el más salvaje del mundo, el padre y la madre siempre van a amar a su hijo. Eso es inviolable, ese amor. Pero en realidad lo que Aitofel logró es que Absalón se haga aborrecible ante Dios. Eso es lo terrible. Por eso cuando una persona escucha consejos, tiene que saber si ese consejo te está haciendo enemigo del Todopoderoso, enemigo del Señor. Y ahí tenés que pensar muy bien si vas a seguir ese consejo. Bueno, y eso estaba prohibido por la Torá, habíamos visto, ¿no? Estaba prohibido acostarse con la concubina de su padre. Ejemplos que tenemos en la Biblia, Cam, según los comentarios, Cam cometió ese pecado, según comentarios. Y un ejemplo bien bíblico es Rubén, el hijo mayor de Jacob, que también se acostó con una de las concubinas de su padre. Y también en Corintios estaba eso condenado por el apóstol Pablo, cuando le entregó a una persona a Satanás, porque dice que dormía con la esposa de su padre. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Entonces estamos viendo que ese pecado era grave. Fue uno de los pecados que hizo Absalón. Después, siguiente consejo para matar a David: llevar 12,000 soldados esta misma noche, porque ahora David está cansado, fatigado. Vamos a ir a matarle rápidamente. Entonces el siguiente consejo era ir directamente a matar a David. Y le pareció bien a Absalón este consejo, pero preguntó, y aquí el que haya preguntado, vamos a preguntarle a Usai, a ver qué opina. Esta acción de preguntar ya significa que Dios se apartó de él. El sabio Aitofel pudo también darse cuenta, el que Absalón haya querido escuchar una segunda opinión, ya quiere decir que algo no está funcionando bien. Porque recuerden que cuando Aitofel hablaba, es como que Dios habla. ¿Y cómo va así? Si ya escuchaste la voz de Dios, ¿cómo vas a querer escuchar la voz de otro? Algo ya no falla. Quiere decir que el verdadero Dios le abandonó a Absalón. ¿Y por qué? ¿Por qué le abandonó Dios a Absalón? Por haber cometido tremendo pecado. ¿Entienden? ¿No? Y yo puedo imaginarme, Aitofel era una persona que también conocía las reglas de Dios. Muchos años vio cómo Dios trabajó con David. También él conocía al rey Saúl. Vio cómo Dios le abandonó al rey Saúl, le dejó al rey Saúl y hasta permitió que muera el rey Saúl. Ese mismo paso él está viendo ahora en Absalón. Por eso es que al final después decide suicidarse. Bueno, ¿qué consejo dio Usai? Vamos a preparar un ejército, vamos a convocar a todas las tribus y vamos a armar un ejército innumerable y vamos a ir mañana bien temprano a atacar a David. Y aparentemente este consejo era bueno porque Usai le recomienda y tú mismo encabeza y tú vas a ser triunfador y a ti te van a venerar y a ti te van a adorar. Parece bueno. Pero lo que Usai está logrando con esto es primero darle más tiempo a David de que pueda huir. Primero está logrando eso.
Porque si realmente hacían como dijo Aitofel, David iba a morir porque esa noche él estaba cansado, no tenía comida, no tenía nada. Entonces al final el consejo de Usai hace que David tenga tiempo de huir y también de que aparezcan hombres de todas las ciudades para apoyarle. Porque aparecieron, vimos la gente de Lodebar, como Barzillai, una persona muy respetable por los hebreos, que le trajo todo tipo de alimento. Y ahí le fortaleció a los soldados. Yo me imagino que le trajo, ahí dice que le trajo camas, le trajo comida saludable. ¿Qué les parece? Inclusive cita los tipos de comida que le trajo. Ahí podemos mirar. Dice, fíjense el capítulo 17, 27. Luego que David llegó a Mahanaín, Sobi, hijo de Naas, de Raba, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai, Galaadita, de Rogelim. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, le trajeron cubierto también. Después le trajeron vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados. O sea que ya saben ya ustedes para ¿cómo se dice? Una alimentación en campo de batalla que hay que comer. Significa que un barete janguala soldado, pero usa puro alimento. Después, miel, manteca, ovejas y quesos. Carne de oveja, quesos de vaca. O sea, queso Paraguay. ¿Sí o no? Queso Paraguay con miel. Después, queso de vaca para que comiesen, porque decían el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Entonces, fueron bien alimentados estos hombres. Esto se logró gracias a este consejo de Usai y gracias a que Absalón al final, al escuchar los consejos de Usai, decide aceptar ese consejo. Pero esto no es nada más que la obra de Dios que ya no está más con Absalón, por haber transgredido la palabra del Todopoderoso. Eso es muy importante entender. Bueno, y ahí terminó el capítulo 17, ¿no? Con este acontecimiento, y también hablaba también de lo que hizo finalmente Aitofel, ¿no? Que se va a su casa, limpia toda su casa y se suicida, dice. Le sepultan en su pueblo. Ahora veamos el 18. ¿Qué pasa en el 18? Versículo 1. David pues pasó revista, ya es al día siguiente, al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Sarvia era la hermana de David, ¿no? Ya habíamos hablado de eso. Entonces, aquí aparece Abisai y Joab, entonces son hermanos, son sus sobrinos. Le puso como generales. ¿Y a quién más le puso? A Itai el filisteo, ¿no? El eteo. Entonces, un hombre que decidió abandonar sus creencias, decidió abandonar sus dioses y se unió a David. Inclusive ahora, cuando Absalón está rebelándose, igual decide seguir a David. Eso quiere decir, es la persona que te sigue de corazón. Aquí nosotros estamos viendo el que sigue por interés y el que sigue de corazón. Y recuerden que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Si vos le vas a seguir a una persona, tenés que saber si esa persona le sigue a Dios o le sigue al mundo. Absalón, al haber hecho ese pecado de meterse con la concubina de su padre, ya lógico, no está siguiendo a Dios, está siguiendo al mundo. Bueno, vemos que David en una parte no quiere pelearse con su hijo, pero tampoco huye a sus responsabilidades de preparar un ejército. Él no quiere ir a la guerra con su hijo. Él entregó la ciudad a su hijo. Él entregó el reino a su hijo, pero ¿cómo se puede decir? El famoso deja que Dios haga todo. Escucharon ustedes, vos tenés que dejar nomás que Dios trabaje.
Eso no quiere decir que vos tenés que sentarte, ¿no? Oh, yo voy a dejarlo a que Dios trabaje. ¿Entiendes, no? Porque vos tenés responsabilidades. Vos tenés que hacer tu parte. Y después vas a dejar que Dios haga su trabajo. Ese término muchas veces no se quiere usar, ¿no? Hoy en día en el cristiano, no vos tenés que hacer nada. De apunte, mano. Pero vamos a ver si la Biblia así actúa. David se quedó nomás sentado ahí, no. Preparó el ejército, dice. Como un comandante, como un rey también preparó 3 escuadrones. Puso a 3 generales. Quiere decir que creó estrategia de combate. Años en la guerra, él podía idear esto. Y una de sus estrategias, ¿cuál fue? Un escuadrón iba a meterse en el bosque y justamente el escuadrón que tenía a Joab. Entonces el ejército de Absalón iba a ir en busca de Joab, porque siempre ellos pensarían que Joab es el que está encabezando. Y cuando se metan en el bosque, los otros escuadrones van a estar esperando. Cuando ahí en el bosque ocurra el sarambí, al querer salir, los otros escuadrones iban a venir a arrasarle. Buena estrategia tuvo, ¿no? Maniobra, ¿cómo? Envolvente. Sí, entonces, pero a pesar de eso, en el corazón de David, él no quiere que muera su gente, ¿no? Él está esperando que Dios haga algo. Vamos a ver cómo se desarrolla esta guerra. Él sabe también que muchos de sus soldados van a morir. Pero más que todo, él no quiere que muera su hijo. Aunque su hijo es rebelde. Su hijo viene a buscarle para matarle a su papá. Y tú, oyucase y tú, no. Y ta'ira. Y ta'ira, oyucase y tú, terrible, ¿no? Ay, tú, oyucase y ta'ira, no, qué terrible, ¿no? Qué terrible esta situación. Continuemos, vamos al 3. Mas el pueblo dijo, no saldrá, 2. Y envió David al pueblo, ya está, ¿no? Yo también saldré con vosotros. Esta vez él dijo, yo voy a encabezar un escuadrón. Y hay que entender, había 3 escuadrones, él le encargó a los 3. Entonces, ¿cuál él iba a encabezar? Quiere decir que él iba a ir como a la cabeza, ¿no? Se puede decir, si Joab en el medio, después los otros 2, él iba a ir a meterse en el bosque, ¿no? Él quería ir a encontrarse con su hijo. ¿Entiendes? Pero ahí le dicen, mas el pueblo dijo, no saldrás. Y él ya había tenido una experiencia una vez cuando se quedó en una batalla, cuando en una guerra él no se fue. ¿Y qué ocurrió? Ahí fue donde pecó. Y todas estas cosas que está pasando son resultado de haberse quedado aquella vez. Por eso ahora yo ya no quiero más, ya aprendemos la lección. La vez pasada dicen Diego iba a saber causar cuando ya estamos a la guerra. Voy a ir a la pelea. Pero fíjense lo que le dicen sus soldados. No saldrás y atiendan bien este versículo 3. Si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Bueno, 2 tipos de ayuda le puede dar David desde esa ciudad donde estaba él refugiándose. Número 1, oración al Todopoderoso. Número 2, puede enviar ayuda, puede enviar alimento, puede enviar estas cosas. Pero más que todo, oración al Todopoderoso. Ahora, ¿por qué no querían que le acompañe? Ciertamente acá la guerra era contra David. La guerra no era contra el pueblo. El objetivo de Absalón era matar a David. Entonces imagínense, si ven a David, ellos tiren a David, apunten a David, maten, no era otro objetivo. Pero la manera que reaccionan los que están con David es una prueba del que te sigue con fidelidad. Ellos le están prácticamente ahora exaltando a David y poniendo la vida de David como más importante que sus vidas. ¿Entienden, no? Esto está demostrando que ellos le consideran realmente a David su líder. La pregunta que nosotros tenemos que hacer, ¿David le está obligando a ellos que ellos sientan eso por él? Pepe se valorara, se la pende líder, Pepe se respetara. ¿David está haciendo así? No. David está queriendo arriesgarte. Yo también voy a pelear a mano. Yo soldado, y enfrentar al enemigo. No. Vos sos nuestro líder. Esto también la Biblia nos enseña que el que quiere ser líder, el que quiere levantar como líder, no tiene que querer que la gente le alabe, le exalte.
No tiene que obligarle a la gente, Pepe se alabara, Pepe se respetara. Yo soy su pastor, yo soy su líder, ustedes tienen que hacer lo que yo les digo. No, el propio rey David nos está mostrando que él no va a hacer él. Yo también soy soldado. Si él ya puso 3 generales, entonces él se va a ir como soldado nomás. Yo voy a ir a pelear también, no. Las personas son las que tienen que valorarte. Algunas personas piensan, ¿no?, que el pastor tiene que levantar, ¿no?, su congregación, tiene que obligar a la persona a que le quiera. Si alguien no te quiere, vos no le puedes obligar. Si alguien no te quiere escuchar, si tu palabra no le parece interesante, si tu presencia no le parece interesante, si tu reunión no le parece interesante, vos no le podés obligar, ni no le podés acusar, ni no le podés condenar por eso. Nada. Simplemente no ganaste ese corazón. Dios no permitió. Simplemente así. Pero si alguien quiere estar contigo, quiere escuchar tu palabra, valora tu vida, eso es porque Dios puso en su corazón. Eso la Biblia le está enseñando a David. Yo me imagino a David ahora llorando, porque mientras su propio hijo quiere matarle, hombres como Itai, extranjero, filisteo, está dispuesto a dar su vida por él. Muchas veces nosotros vamos a ver que nuestra propia familia, oye, reveladores contra. Y muchas veces la gente que nos ayuda son esos extraños, son esas personas que ni nos conocen, son las que están más preocupadas de nosotros. Y nuestra familia, bien, gracias. A una vez señal de familia, esta vez la problema creada. Nuestra familia, nuestra propia gente, son los que, y el que dice la Escritura, que en los postreros tiempos, en la propia familia habrá el conflicto, ¿no? El hermano entregará al hermano, el padre, así habló Yeshua a los últimos tiempos finales. Pero hoy la zarambio y cota, entre la propia familia va a haber. Entonces, es difícil saber entonces quién es fiel a una persona, a menos que exista este tipo de situaciones. En las situaciones difíciles, las situaciones complicadas, es donde vos podés ver quién realmente te sigue, te quiere, te ama, te respeta, heredia. ¿Sí o no? Ahí se ve. Por eso yo siempre le digo a los jóvenes que tienen la costumbre de decir, si tienen alguna enamorada o enamorado, te amo, sos el amor de mi vida, andente, oí la rojaijúa. Pero la verdad no es así. Ese muchacho que le dice a la chica, te amo, cuando la chica está enferma o tiene problemas o tiene situaciones difíciles, él no va a estar ahí para solucionar. Y tú allí y mantana la solucionar, y si y mantana. ¿Es así o no es así? Por eso hay que entender bien cuando vamos a empezar a manifestar ese sentimiento de amor. El amor quiere decir dedicarse. Eso es amor, servicio. No es simplemente deseos ni pasiones. A eso se llamaba lujuria, ¿no? Lo que tenía Amnón antes por su hermana. ¿Están entendiendo ese punto? Entonces vemos que David está conociendo personas que realmente tienen amor hacia él, hacia su vida. Y ese amor lo puso Dios. Tú vales más que 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Él dijo, voy a aceptar porque veo el corazón de usted. Veo que realmente valoran mi vida. Imagínense, mi hijo me quiere matar, pero usted extraña, usted, aunque está ahí su sobrino, ¿no? O está un filisteo, ustedes están dispuestos a dar mi vida por mí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? Voy a orar, voy a clamar a ese Todopoderoso. Y el rey mandó a Joab y a Abisai, este es su pedido, y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Ahí sale la palabra benignamente. Y me llama la atención esa palabra. ¿Ustedes pueden saber qué significa eso? ¿Por qué le dice benignamente? Benigno es algo bueno, ¿no? Algo sano, ¿no? Algo que parece que era malo, pero se descubre, como se habla de una enfermedad, es benigno, se dice, quiere decir que no es tan grave. Es una enfermedad, pero a profundizar se ve que no hay nada malo. Entonces,
acá, ¿qué es lo que tendría que ser benigno? El corazón. Porque Absalón está haciendo una cosa terrible, está haciendo una cosa horrible, pero una guerra es una guerra. En una guerra vos tenés que quitar toda la malicia que tenés hacia la persona y simplemente considerar que es una guerra y si él cae hay que llevarlo como prisionero. Pero si vos tenés un odio, un rencor, algo ahí guardado adentro, un corazón, ¿qué es lo contrario de benigno? Maligno. Ganas de venganza. Entonces cuando le encuentra, dice, maldito hombre, te voy a... Entonces David sabía eso. Imagínense, Absalón venía para matarle a David, pero David le está diciendo, por favor, no le guarden rencor a mi hijo. Difícil lo que le piden, ¿no? Porque ellos están arriesgando su vida. Está la manota, dice, va a salir 20,000 hombres murieron por causa de este problemita que causó este hijo. Entonces, ¿cómo para querer cortarle la cabeza, no? ¿Sí o no? Pero el papá, ¿qué corazón tiene hacia su hijo? Lo ama. Manifiesta ese amor. A pesar de todas sus transgresiones, él quiere que le traten benignamente. Por amor de mí. Porque yo veo que ustedes me aman a mí. Me consideran su rey, su servidor. Por favor, eso que se transmita hacia mi hijo. Vamos a ver si eso ocurre. Y Absalón y todo el pueblo oyó, dice, esa orden. Versículo 6. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Eso es una estrategia militar. Ese bosque era conocido por tener ramas así que, ¿cómo se dice? Se enrollaban. Entonces no eran árboles así rectos, sino árboles que se van acá, que se meten ahí. Entonces era un lugar muy complicado para pelear. Pero se le ocurrió a David ir ahí a hacer la batalla. Dice, aquel día, y cayó el pueblo, versículo 7, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los hijos de David. El pueblo de Israel se refería al que estaba con Absalón, ¿no? Delante de los siervos de David. Y se hizo allí aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Imagínense. Terrible, ¿no? Terrible. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Esto quiere decir que al meterse los soldados ahí en el bosque, muchos murieron desnucados por las ramas o se quedaron entre las ramas. Al correr en los caballos a escapar, murieron más por el problema de los árboles que por la espada. Entonces, ¿quién está haciendo esta batalla? Dios mismo. Porque realmente Israel, el ejército de Absalón era más numeroso que de David. Más mucho. Él tenía todo el ejército principal. Pero no tenían la sabiduría de Dios. Y por eso se metieron ahí y al final murieron todos ahí por el bosque. Quiere decir que con la espada casi no le mató a nadie el ejército de David. Y eso es una cosa buena también porque vos no te vas a sentir bien matándole a alguien que es de tu propia tribu, hace poco eran compañeros de milicia, ahora Yucaina sube. Por eso entonces el juicio prácticamente lo estableció Dios mismo. Dios mismo condenó a esa persona. Si una persona murió por el árbol o el árbol fue causante de que muera, ¿qué quiere decir? ¿Quién le está juzgando? Dios mismo. Dios mismo está permitiendo el juicio contra todos estos rebeldes. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Entonces corría Absalón, se dio cuenta que su ejército estaba perdiendo, quiso escapar, le persiguió los hombres de David y se quedó colgado con su enorme cabellera. Él dice que estaba muy orgulloso de su cabello. Él se sentía, siempre hacía, ¿cómo se dice? Brushing. Hacía peinados especiales, limpiaba bien, se sentía orgulloso. Ay, mi pelo, así. ¿Me imagina ya Absalón? Además la Biblia dice que Absalón era muy guapo, muy elegante y se sentía el mejor entre todos.
Y ahora esa vanidad, ese orgullo le estaba causando quedar colgado. Recuerden, si el árbol fue causante de tu caída, quiere decir que Dios te está juzgando. Y justamente a él también le pasó lo mismo que a la mayoría de sus soldados. Se quedó colgando. Se quedó colgando. Viéndolo uno, versículo 10, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Este hombre se va y le avisa. Absalón está colgado. Quiere decir, el Señor nos entregó. Ahí Dios ya nos puso en nuestras manos. Dios, en la oración de nuestro rey, ha logrado su objetivo y el Señor prácticamente destruyó a todos estos enemigos. No necesitamos ni usar la espada. Pero acá va a ocurrir algo terrible. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viendo tú por qué no le mataste luego, allí echándole a tierra, me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. O sea, le iba a dar dinero más un tipo nombramiento, se puede decir, o no, con un cinturón. Como tipo una condecoración sería. Yo te hubiera dado dinero y te hubiera condecorado por ser el que mató al terrible Absalón. Imagínense lo que le está ofreciendo, ¿no? ¿Por qué no le mataste? Hubiera sido condecorado. Pero miren cómo responde este humilde soldado. Un humilde soldado ahí, ni su nombre parece. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Un soldadito le está recordando al todo general. Nosotros todos los soldados escuchamos cuando se les mandó: por favor, por amor a mí, yo no haría esas cosas, yo respeto demasiado a mi rey. Entonces, acá vamos a mirar, acá esto entre paréntesis. Fuera del juicio que Dios está haciendo sobre Absalón. Al quedar colgado Absalón, ya este soldado y todos los demás entendieron: el Señor ya nos entregó ya a Absalón. Porque él ni siquiera tuvo la oportunidad de pelear, nada. Directamente Dios le atrapó ahí, le está ridiculizando ahí. Pero Joab, ¿qué tenía en su corazón? Precisamente lo que David no quería que tenga. Un corazón maligno. Rencor. Hermano, lo peor que hay en la vida es cuando vos guardás resentimiento contra las personas. Vos cuando tenés resentimiento no podés más hablarle a esa persona, no podés más ni mirarle. Y cada vez que le hablas querés decirle cosas, no. O si no, lleva y se subí, está que se ese. Porque se quedó ahí, pues. Eso se llama resentimiento, rencor, corazón maligno. Y eso puede ocurrir en alguien que está sirviendo a Dios. Joab estaba al lado de David. Supuestamente el malo de Absalón. ¿Sí o no? En el mismo ejército de David había alguien que no tenía un corazón sincero. Aunque él respetaba a David, amaba a David, pero él no podía perdonar a otra persona. Recuerden que él le había matado a traición a Abner. ¿Sí o no? Ya su primera gran acción por rencor, por odio, por no poder perdonar. Era en un tiempo de paz ya. Ahora Absalón ya está entregado, ya está vencido. Él va a usar lo que se llama rencor. Eso es problema. Este tipo de persona, aunque él acá va a triunfar, va a estar en la guerra, Dios está observando eso. Dios mira cuando una persona es rencorosa, cuando vos no podés sacar de tu corazón esa maldad, esa suciedad que tenés contra otra persona. No, perdonamos, oija, no hay cuasei, madre. Una vez me dijo una persona: tajante la infierno, pero no perdonamos, ay. Así me dijo. Duro, ese corazón. Digo, así es. Entonces, por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida. Atiéndame lo que dice el soldado. Aparte de todo eso, aparte de que yo no voy a matar al hijo del rey, hubiera hecho una traición contra mi vida. ¿Por qué? Dice: pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías, que dice, en contra. El rey es un siervo de Dios, el rey es guiado por Dios,
Él sí o sí va a saber lo que pasó. Y si vos haces esta cosa, vos no sos entonces su aliado, vos sos su contrario. Un soldado queriendo darle consejo a todo un general. ¿El general qué dijo entonces? ¿Qué dijo el general? Sí, realmente tenés razón. Soy un soldado que me está enseñando mis debilidades. Me arrepiento de lo que había pensado. ¿Así dijo? ¿No? Vaya. Y él respondió, no malgastaré mi tiempo contigo, mopión de cabo. ¿Cómo se dice al raso? Soldado raso. Y cállese ahí. Ahí te lo fusilaste. Es difícil cuando vos ya fuiste todo un maestro, todo un profesor, todo un académico, que después un aprendiz quiera darte consejos. Pero lo que le está diciendo el aprendiz es simplemente cosa de fidelidad. En los trabajos públicos, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces muchos jefes son los sinvergüenza y los personal chiquititos que quieren ser fieles tienen que aceptar esas cosas. Y si denuncia o si le dice algo al jefe, son despedidos. Es así. Muchas veces los jefes que tienen, como hace poco, ¿no? Salió, ¿cómo se llamaba? El contralor, que tenía su secretaria Bit. Entonces, él es contralor, él que tiene que controlar las instituciones, pero ahí sin vergüenza. Entonces, ¿cómo se puede así hacer algo? Entonces, acá está algo terrible. El propio general que tenía que ser el ejemplo está demostrando lo contrario. De oírla ella por la cosa inoportuna le demostraron más. Entonces, ¿qué hace él? Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y ahí se era pey. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Empezó a clavarle, ¿no? No sé qué sería el dardo, sería tipo así, flechita. Así como así. ¿Eh? Lanzas, pequeñas lanzas, ¿no? Uno. No. Se estaba ensañando con él. Maldito hijo traicionero. Toma, hijo miserable, toma. ¿Cuántos murieron? No pensáis, va a ver. Este es Joab. Y después ordenó a 10. Quiere decir que si le ordenó a 10 jóvenes, que sí que Absalón no moría todavía. Absalón entonces, Joab, por favor, déjame, soy el hijo del rey, Joab, maldito, Joab. Se aguantaba. A la dureza de corazón ahí. La duro de corazón no manosea. Ustedes saben que el orgulloso, el carnal, no quiere morir. No manosea. O sea, se resiste a morir. Bájate de la cruz y sálvanos. Ese hombre está ahí. Omar, no te más ahí. Bájate de la cruz y sálvanos. Y rebelde el hombre perverso. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon, hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Así. Terriblemente. ¿No? Ese ensañamiento. Eso es porque hay mucho odio. Mucho odio. Imagínense el corazón de David. Cuando se enteró o se entere, no sé si llegó a enterarse general. No, la Biblia parece que nos muestra que él llegó a enterarse de esa manera. Solamente le dijeron murió en la guerra y punto. Pero ¿quién sí está viendo esto? Dios está viendo. Tomando pues después a Absalón, lo echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida Absalón, atiendan bien este versículo 18, en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, así es llamada la columna de Absalón hasta hoy. Entonces él, imagínense, todo dictador o toda persona que se aparta del padre, ¿qué es lo primero que hace? Es quiere levantar un monumento, algo por el cual le recuerden, ¿sí o no? Pero ahora se le va a levantar realmente un monumento, pero de piedras, un montón de piedras. Ahora, pregunta que yo me hago, ¿quién está haciendo el juicio contra Absalón? ¿Dios o es
el terrible de Joab. Por más que estamos viendo que Joab está haciendo algo horrible, pero la verdad, lo que le está ocurriendo a Absalón es el juicio que Dios estableció por él. Si vos estás con Dios, si Dios es tu guía, ni el más ensañador que exista va a poder dañarte. Pero la verdad, Dios le abandonó a Absalón. Y vamos a ver lo que dice la Escritura en un libro de la... Primero vamos a ver lo que dice la ley con respecto al padre. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Versículo 16. Deuteronomio 5, versículo 16. Dice, este es el mandamiento que Dios dejó para los hijos. ¿Sí o no? Y Absalón sabía muy bien. Honra a tu padre y a tu madre como el Eterno tu Elohim te ha mandado. ¿Y qué dice ahí marcado? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Eterno tu Elohim te da. O sea, la recompensa de honrarle a tus padres es que en la tierra te vaya bien y tus días sean prolongados. Acá hay referencia, ¿no? Está Deuteronomio 27, dice, maldito el hombre que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Y Yeshua también habló de este mandamiento, porque Dios mandó, esta es palabra de Yeshua diciendo, Mateo 15:4, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Mateo 19:19 dice, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y continúa así, porque Marcos 10:19, ¿no? Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraude y honra a tu padre y a tu madre. Entonces, Yeshua habló de eso cuando le estaba aconsejando al joven rico. La Torá habla de eso. Entonces, ¿ese mandamiento se tiene que cumplir o no? Es un mandamiento establecido por el Padre. Entonces, si vos desechás ese mandamiento, si vos sos infiel con tu padre o tu madre, tus días, tu prosperidad van a caer. ¿Entiendes, no? Terrible. Entonces Dios te va a abandonar. Simplemente Dios no eres yata. Entonces hijos tienen que saberse que si quieren prosperar, tienen que honrar a sus padres. ¿Qué es honrar al padre? No serle decepción. No hacer lo que hizo el hijo pródigo. Ahora, una cosa es que aunque le deshonren a tu padre y a tu madre, en el corazón de tu padre y tu madre nunca va a haber rencor ni odio. Pero otra cosa es quebrantarle al Todopoderoso. Y miren lo que dice un mandamiento establecido en la Torah. Deuteronomio 21:18. Guárdense bien este mandamiento. 21:18. 21:18. Fíjense lo que dice ahí. Si alguno tuviere un hijo contumaz. Esa palabra contumaz es desobediente, rebelde, malcriado. Nos enduceila y túabe. Ese es contumaz. Y rebelde, ¿no? Que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciera. Recuerden que Absalón fue castigado, ¿no? Fue enviado a exilio por todas las travesuras. Él mató a su hermano. Nada más y nada menos que él cometió semejante pequeño crimen. Mató a su hermano, nada más, espérate. Entonces, dice, y fue castigado, no les desobedeciere. Entonces, ¿qué van a hacer con él? Lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vive. Versículo 20. Y dirán a los ancianos, atiéndame lo que van a decir, de la ciudad. Nuestro hijo es un desobediente, un contumaz, un rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, ¿y qué más? Borracho. ¿Les es familiar algún tipo de jóvenes de esta época? O carucentes, no, la tembiú, y ellos cocinan, mamá, ellos la ella polle, se da usted la caldo, se usted hizo, se usted eso, se rebelde así, ¿no? Malcriado. Bueno, eso dice la ley, y borracho aparte. Entonces, todos los hombres de su ciudad, ¿qué van a hacer? Le van a exhortar, le van a retar, le van a corregir, le van a decir, ni ven la pesa y portar en ahí. ¿Qué le van a hacer? Yo estoy leyendo la Biblia, porque mucha gente, pastor, y terrible te di, cuando hay que de familia ya peaje ya pongan a ese. Pastor, y formar te di. Yo estoy leyendo la Biblia. ¿Es la Biblia o es mi palabra?
¿Qué le van a hacer? Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Han de llorar, maná. ¿Sí o no? Esa era la ley. Esa era la ley. Pero claro, no hay registro en la Biblia de que se haya aplicado esta ley. Imagínense, David tenía que aplicar esa ley por su hijo, ¿o no? Pero él, ¿qué le dijo a su soldado? Tengan misericordia de él. ¿Se dan cuenta cómo el amor es más fuerte? El amor, la misericordia de un padre es más fuerte que esta ley. En este caso vemos que el amor triunfa sobre la ley. ¿Sí o no? Pero, ¿quién aplica la ley a la vida de las personas? Dios. Si contra Dios vos quebrantás algo, te venda y point de salvar. Pea la ñandeña entender. Mi padre, mi madre, yo creo que no me van a entregar a la justicia para que me apedreen, ¿no? Pero Dios nace ya leímos. Eso es lo que pasó con Absalón. ¿Entiendo? ¿No? Él fue juzgado por Dios. Vamos a ver lo que dice este texto. Primera de Samuel capítulo 2. Un ejemplo que pasó con un sacerdote. El sacerdote Elí tenía 2 hijos rebeldes. No querían escuchar a su padre. Y su padre también no hizo lo que la ley decía. Claro, no va a haber con los padres que vaya y le entregue a su hijo a que sea apedreado. Hoy también pensaba actúa. No vimos algo. Pero el juicio viene. Miren lo que dice acá. Versículo 22. Ese es primera de Samuel. Primera de Samuel 2:22. Fíjese lo que dice ahí. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo, miren lo que hacían, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dormían, no sé si dormían nomás o ese dormían significa que cometían algún pecado, ¿no? Ustedes pueden imaginarse si dormían. No, ahora con que en 10 cueras. Nosotros nos acostamos nomás a su lado, así para tener calor. Estas mujeres eran las que venían a servir a la iglesia, puede decir así, ¿no? A servir al templo, a traer cosas, y ellos se aprovechaban de ellas. Como ellos eran hijos de los sacerdotes, ellos se aprovechaban, y eso era un pecado, eso era algo prohibido. El sacerdote, si quería tener su esposa, única esposa tenía que tener, los hijos también. Pero estos hijos, no, y su papá ya no entendía, y mamá ve. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Miren lo que le dice su padre Elías a sus hijos. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Eterno. Y el 25 está marcado ahí, por algo está marcado. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, dicen. En este momento, ¿quiénes son jueces en Israel en este momento? ¿Quiénes son jueces? Ellos, el sacerdote Elí es el juez, y ellos son los jueces. Entonces, si ustedes pecan contra ustedes, contra el hombre, ustedes se hacen juicio. O sea, prácticamente pegan la pemandá. Ustedes se están creyendo porque no hay nadie que les pueda condenar, ¿no? Pero papá, oré con la juez. Oré con lo decidí. Tipo los diputados, acuerdan. Oré con lo decidí. Los J. Cárcel o no los homo hay. Acoya, por lo ya posea. Algo así también. Pero miren. No. Si alguno pecare contra los jueces los juzgan. Más si alguno pecare contra el Eterno, ¿quién rogará por él? Si usted es contra el Todopoderoso, ¿quién lo que le va a salir de fiador? Si el Padre Todopoderoso decide sentenciarlo, ¿quién va a decir? No, Dios, no haga eso. ¿Quién va a decir? Vea para entender. Le estaba explicando a su hijo. Pero contra Dios pe fallado, porque Dios es justo y Dios va a hacer su juicio. Aunque su papá no quiere que le pase nada a su hijo, pero Dios ni naipó y juego. Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque el Eterno había resuelto hacerlos morir. ¿No entonces? Cuando no querés escuchar consejo, guía de nadie, quiero hacer lo que yo quiero hacer, no vayas a sentirte el poderoso. Tarde o temprano o patalan de fuerza, va a acabar tu fuerza.
Eso es importante entender. Bueno, Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Fíjense lo que dice ahí. Proverbios 17:6. Estamos en lo de Absalón todavía. Corona de viejos son los nietos. Corona de los viejos son los nietos. Y la honra de los hijos, sus padres. Nosotros ahora tenemos hijos, ¿no? Nuestra corona, dice, va a ser nuestros nietos. Hay un pensamiento que cuando nace el nieto, ya esa es responsabilidad del hijo, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando yo tenga mi nieto, puede ser que un día Juan me diga, bueno, papá, no te metas en la educación de mi hijo. Yo sé cómo educarle a mi hijo. Eso cuando Juan me diga, quiere decir que yo fracasé como papá. Porque lo correcto sería que Juan o Josué o Caleb se sientan orgullosos de que su papá tenga la oportunidad de instruirle también a su nieto. Esa sería la corona de sus padres. ¿Entiendes, no? Eso sería. De que ellos puedan, de que los hijos puedan sentirse orgullosos de que nosotros como abuelos podamos guiarlo, traer a nuestro nieto. ¿Y qué leímos la vez pasada cuando estábamos leyendo Éxodo? Le enseñarás a tus hijos y a tus nietos, dice. O sea que está avanzando a segunda generación. No dice más a tus bisnietos porque tal vez eso ya no vea más, ¿no? Pero a tus hijos y a tus nietos. O sea, responsabilidad de nosotros es el hijo y ¿quién más? El nieto también. Así es. ¿Me entiendo, no? Así que esperamos eso. Esa es la corona. Y honra de los hijos, sus padres. El hijo tiene que estar honrado de que su papá pueda ser quien guíe a sus hijos otra vez. No, yo soy el papá y lo que yo digo se va a hacer. Pero vamos a ver, si vos no fuiste instruido, pues si un hijo no fue instruido bajo la Torá, eso es difícil que ocurra. Muy difícil. Más bien los abuelos dicen, no, ay, abuelo malcria paso, y abuelo causa de pesa. Sí. Pero la Biblia quiere enseñarnos lo correcto. Ahora vamos a otro texto para entender esto. Proverbios 17, mismo 17, pero 25. Mismo 17, ¿dónde está? 25, versículo 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Según este texto, el hijo que no quiere escuchar, pesado es su carga y amargura para su mamá. Ese versículo no lo quería ver. Y hay un versículo más, a ver, para terminar. Proverbios 22:6. 22:6. Pues ya vamos a terminar. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Instruye, ¿qué es instrucción? La Torah, la palabra. Y desde chico enseñarle a respetar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Y cuando sea grande, no se apartará de él. ¿Qué pasó con Absalón? La verdad, David, por tantos conflictos, tanta guerra, tanta situación y hasta su pecado que cometió, él no tuvo el tiempo de instruirle a sus hijos en la Torah. Así superficialmente sí, ellos estudiaban así como cualquiera persona. Pero en el caso de Salomón, sí, él a Salomón, él mismo le enseñaba, desde chiquito. En estos momentos Salomón es chiquito, es bebé. Entonces él tuvo que experimentar esas tragedias para darse cuenta de lo que decía la palabra. Yo tengo que enseñarle. Entonces por eso Salomón después escribe, yo estuve en los regazos de mi padre, aprendí, a mi padre me decía, hijo, guarda. Por eso cuando Salomón hablaba, hijo, mi padre me decía, porque David hablaba eso por lo que le ocurrió con su otro hijo, con Absalón, con Amnón, y después va a venir el otro terrible también se llama Adonías, ¿no? Y después va a decir por qué era terrible. Se están dando cuenta, ¿no? Hoy en día muchos padres no tienen el tiempo ni la paciencia para dedicar su vida, su hora a sus hijos. Pero después llegará el tiempo en que va a ser quebranto, pesadumbre para ellos. Terminemos capítulo 18, volvamos ahí. ¿Dónde nos quedamos? Entonces así acabó este joven rebelde Absalón. El juicio fue hecho por el Todopoderoso. La ley se cumplió en él, aunque su papá no tenía ese deseo, pero delante de Dios no podemos pasar. ¿Entienden, no? Por eso Salomón decía, al principio de la sabiduría es, el temor al Todopoderoso. Eso decía, ¿no?
Y el fin de todo discurso es, teme a Dios y guarda su mandamiento. Eso decía. 19. Entonces hay más, ahora viene la triste noticia. Dijo a Sadoc, hijo de Sadoc, correré ahora y daré al rey las nuevas, de que el Eterno ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, la llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Joab sabía, no, es buena noticia lo que vas a llevar. Mejor vamos a esperar que calmen las aguas, porque fíjense que Joab sabía. David no va a sentirse bien al enterarse que su hijo murió. Vamos a esperar un poquito más. El otro día quería ir a dar la noticia. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré. Ojo, se te hija, la cosa. Ahora, tras ¿dónde me quedé? 21 me faltó. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. O sea, un extranjero. Mejor deja que este extranjero, tipo como uno que vio nomás, vaya y comente lo que pasó. Y para que no sea una persona de su pueblo mismo que le anuncie. Entonces le mandó a un extranjero. Pero este Ahimás era muy... Entonces hijo de Sadoc se volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por la nueva? David no te va a dar premio porque le digas que su hijo murió. No hay buena noticia acá. Mas él respondió, sea como... Eso ya leímos, ¿no? La 23. Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimás por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. En aquel tiempo se decía que los etíopes eran buenos corredores. Ellos son africanos, son corredores hasta hoy, ¿no? Pero acá vemos que la ansia que tenía este Ahimás de ir a decirle a David que ganó. Él estaba contento porque vio el poder de Dios. Él era hijo de un sacerdote. Él estaba contento porque vio el poder de Dios. Hizo que él le pase al etíope. Después, y David estaba sentado entre las dos puertas y el atalaya, el vigilante, ¿no? Había ido al terrado sobre la puerta en el muro y alzando sus ojos, miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae, en tanto que él venía acercándose. Y atiéndeme lo que David pregunta, lo que David quiere saber, lo que él actúa, ¿no? La papá, los padres. Esto usted tiene que aprender, es el corazón. Los hijos muchas veces no se dan cuenta que su rebeldía causa mucho dolor. Cuando el hijo se va, no ve, no aparece, ya es tarde. ¿Sí o no? Nosotros cuando Samuel sale de la facultad y no llega todavía, ya nos preocupamos ya. Qué épico tanto, hijo, qué épico tanto. Yo estaba, pero ese es el corazón del Padre. Y hasta que dejemos de existir, vamos a tener este corazón. No importa si ya nuestros hijos son mayores, son grandes, son abuelos y todo, igual. Ese es el corazón del Padre. Es el corazón del Todopoderoso también, hacia sus hijos. Vio el atalaya otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimás. Hasta se le pillaba cómo corría, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Y atiendan ustedes otra vez, ¿qué es para David buenas nuevas? Entonces Ahimás dijo en alta voz al rey, Shalom, ¿no? Paz. Y se inclinó a tierra delante del rey. Y dijo, bendito sea el Eterno, Elohim tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, el joven, ¿qué pasó? El joven Absalón, a él no le importa. El joven Absalón está bien. Vean, tengo a él ahí cuase mía. Mi hijo está bien. Seguro, ganamos la guerra. Él estaba seguro que iba a ganar la guerra. Porque él nunca le defraudó a Dios. El problema era, Dios me va a conceder
que mi hijo pase esto, que no caiga su juicio sobre él. Él sabía lo que dice la ley, sabía lo que ocurre cuando alguien se rebela contra los mandamientos. Dios me va a conceder eso, a pesar de que sabe que Absalón está recibiendo su castigo por su rebeldía, no por culpa de su padre, pero él está otra vez con el deseo de que Dios le conceda la vida de su rebelde hijo. Eso nomás él quiere. Pero a mí te lo hipotá. Él no quiere ser rey, él no quiere palacio, él no quiere nada. ¿Qué quiere David? La vida de su hijo, imagínense. Eso muestra, ¿no?, por qué Dios amaba a David. Nunca él anhelaba poder, anhelaba riqueza, Él simplemente amaba a su gente, a su familia, a su pueblo. Y si él tuvo que pelear en una guerra contra su hijo, fue por su pueblo también. Y el rey dijo, el joven Absalón está bien. Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, más no sé qué era, no se animó a contar qué pasó. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y pasó y se quedó de pie. Todavía hay esperanza, ¿no? Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy el Eterno ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Pero antes de ver qué hacer. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de su puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón. Lloraba. ¿Por qué? Si ganaron la guerra. ¿Se dieron cuenta que a él no le interesa el haber ganado la guerra? Debe llegar el rey. David, triunfaste, vos sos el rey. Se ha demostrado además que vos sos el poderoso, de la hermandad, de la jefe. ¿Eso le puede dar felicidad? Claro que no. Acaba de morir su segundo hijo. Murió la vez pasada Amnón, ahora muere otra vez Absalón. Él no siente que triunfó, él no siente guerra. Hermanos, una congregación no es tener poder, tener éxito, ganarle al otro. Una congregación es preocuparse por la vida, por el alma de las personas. Sentir eso. Pero a las personas muchas veces eso no le interesa, ¿no? Busca problemas, busca lío, busca su propia justicia. La vida de otra persona es lo que menos le importa. Lo que la Biblia nos está enseñando aquí es, número uno, Dios hace justicia. Dios hace justicia. La persona que se levanta contra Dios, porque Absalón no se levantó contra David, contra Dios. Nosotros hemos enumerado los pecados que cometió. No es que porque David era rey y por eso Dios le castigó. No, él quebrantó los mandamientos establecidos por la palabra y a pesar de ser disciplinado los siguió quebrantando. Dios le juzgó. Segundo, él no quiso humillarse, no quiso arrepentirse. Y también nos está enseñando que David ama más la vida, el alma y tiene misericordia, tiene amor hacia los demás y sufre. Aunque él ganó, pero él no ganó porque él vio la muerte de las personas que quería. Nosotros entonces tenemos que pensar, no es porque yo tengo la razón, yo gané, Pepe Jopata infierno, Ana, porque yo soy salvo, yo tengo la salvación y los demás son pecadores y se van al infierno, que se va a dejarle que se vaya al infierno a ese maldito, Oreco salvo. Así mucha gente se siente, ¿no? Piensa que porque él es salvo ya lo demás no importa. Pero igual David está llorando. Su hijo es culpable, su hijo merecía morir. Pero él llora, sufre. Porque ese es el corazón de alguien que ama. ¿Entienden? Es terrible, es triste. Pero ese es el deseo de una persona conforme al corazón de Dios. No se siente feliz porque los demás no saben la verdad o porque los demás fueron condenados por el Todopoderoso. Al contrario, le da tristeza.
Eso tendría que ser lo que nosotros tenemos que aprender de este caso. Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, yo me imagino, ¿no? Lo terrible que se habrá sentido David. Y hasta acá termina este capítulo, ¿no? En el siguiente capítulo ya él va a recibir una flor exhortada. ¿Por qué? Porque Joab le va a decir algo también con mucha razón. Nosotros si hubiéramos muerto, tú estarías feliz. Los que peleamos por ti, los que dimos tu vida por ti. Y el que quería matarte, ahora voy a llorar porque quería matarte, porque todo el pueblo se sentía culpable. No, era ganar la guerra, ahora y sentir la culpa. Romano, era el rey. Sí, pero ese ya va a ser otra parte, ¿no? De la historia. Por eso, el libro de Samuel nos enseña lo que es el famoso el mundo del corazón, ¿no? Como dice, ¿no? Cómo es complicado, ¿no? Por un lado está tu dolor humanamente, ¿no? Tu sufrimiento humanamente por tu hijo perdido. Por otro lado está tus obligaciones como rey y tu deber de seguir con esos que están contigo, con esos que te están acompañando, de darle esperanza a esos que sí creen en tu palabra. Pero eso no quiere decir que no te tiene que importar la vida de esos que no creen y que fueron condenados, fueron castigados. ¿Entiendes, no? Entonces nuestro corazón tiene que ampliarse, pues, para aceptar todas las cosas. Y ahí vas a poder entender lo que es ser un hombre conforme al corazón de Dios, como decía la Biblia que era David. Amén.